Bueno, buenas tardes a todos. Soy Beatriz Voltas, de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Manises. Lo primero, agradecer a Diego, a Juanjo y a Belén por la invitación otro año más a este curso de riesgo cardiovascular. Y bueno, nos ha tocado este programa, ¿no?, del tiempo es oro, y a mí concretamente me tocan las preguntas y os haré alguna pregunta, aunque sea al aire, sobre desnutrición y sarcopenia. Ya son 3 años... ¿Me escucháis? Ya son 3 años que venimos a hablar de esto, y realmente hoy, pues como el tiempo es oro, como bien hemos dicho, nos vamos a centrar en hablar del abordaje de estos pacientes, pero concretamente nos vamos a centrar en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué? Bueno, por su importancia y porque recientemente ha salido un documento de consenso en los que ha participado la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de Cardiología y la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca, que es este que veis aquí, que os lo recomiendo para los que os dediquéis a este tipo de pacientes, ¿vale? Que habla sobre la valoración de desnutrición relacionada con la enfermedad y de sarcopenia en pacientes con insuficiencia cardíaca, al que haremos alusión a lo largo de la sesión. Pues nada, aquí tenéis a Constantino Romero y os hace una pregunta, una súper pregunta, como ha dicho antes Antonio. ¿Cuál es la prevalencia aproximada de desnutrición relacionada con la enfermedad en pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Creéis que es de un 20%, de un 10%, de un 90% o de un 60%? No hace falta que contestéis, para vosotros, a ver lo que sabéis. Bueno, empezamos un poquito con la fisiopatología. Realmente sabemos que la insuficiencia cardíaca es muy compleja, multifactorial, y la fisiopatología de la desnutrición relacionada con la insuficiencia cardíaca no deja de ser también un tema complejo, en el que influyen varios factores. Como veis aquí, la disminución de la ingesta por la disnea, al igual que los pacientes muchas veces de neumología, pues esto afecta mucho en el día a día a estos pacientes. Muchas veces hacemos dietas restrictivas desde consulta y por lo tanto también predisponemos a esta desnutrición. La polimedicación se ha visto en muchos estudios que puede predisponer a mayor desnutrición en nuestros pacientes, la inactividad física, la disfagia, el edema intersticial, la congestión hepática y la hipoperfusión intestinal, que van a dar lugar a una saciedad precoz, a una sensación de náuseas, de vómitos, una anorexia y una malabsorción. Y también se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso vegetativo, acompañado también de una disminución de estos mediadores anabólicos y aumento de las sustancias proinflamatorias que nos van a inflamar al paciente, y todo ello nos va a dar lugar a una desnutrición relacionada con la enfermedad, que puede ser de 2 tipos: con inflamación crónica de bajo gasto, que es lo que vamos a ver realmente en la consulta, insuficiencia cardíaca crónica con desnutrición, con inflamación de bajo grado. También puede ser con inflamación de forma aguda, pues en un ingreso, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha tenido una cirugía cardíaca o una descompensación de la insuficiencia cardíaca puede tener una inflamación aguda y en ese momento pues tener una desnutrición relacionada con esta inflamación aguda. O bien, menos frecuente, que hay una desnutrición no relacionada con la inflamación, pero que se deba a la reducción de la ingesta o por una mala absorción que veremos luego de nutrientes. Además, añadimos a que este paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente complejo, polimórbido, que va a tener, que puede tener EPOC, que puede tener insuficiencia renal, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus tipo 2, y todo esto va a empeorar o va a agravar esta desnutrición de nuestros pacientes. Y os contesto la pregunta, ¿vale? No sé qué habréis contestado para vuestros adentros, pero realmente hay muchos estudios, la prevalencia varía según lo que veamos y según el estadio de enfermedad en el que estemos, por supuesto, pero se estima que es en torno a un 20%, un 18,6% concretamente, mayor prevalencia en la de fracción de eyección preservada, parece que por el tipo de perfil de paciente. Entonces, no solo podemos hablar de desnutrición en estos pacientes, hay diferentes tipos de afectación nutricional en pacientes con insuficiencia cardíaca. Me gusta mucho esta imagen en la que veis como un paciente que comienza en el debut con una insuficiencia cardíaca tiene un músculo y un tejido graso muchas veces sano, pero a medida que pasa el tiempo hay una infiltración grasa del tejido conectivo, una transformación de las fibras musculares, ¿vale? Y un desbalance que empieza a ser un desbalance anabólico-catabólico, dando lugar a una sarcopenia que veis ya está más enfermo el músculo, infiltrado, y una grasa pues más enferma también. Empieza a haber un desgaste muscular, y si esto no se hace un abordaje correcto en este momento, que todavía estamos a tiempo, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor desgaste, mayor catabolismo, va a haber una pérdida de grasa importante y una pérdida incluso de hueso, con una lipolisis y una osteoporosis, llegando a lo que llamamos caquexia cardíaca, y una situación pues más difícil de revertir.
Por tanto, podemos hablar de desnutrición, podemos hablar de caquexia y podemos hablar de sarcopenia en estos pacientes, y muchas veces van a coexistir estas entidades. Para definirlas, ahora definiremos lo que es desnutrición, aunque seguramente muchos ya de vosotros lo sabéis, pero podemos hablar de sarcopenia. Se estima una prevalencia de un 14% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que implica una pérdida de fuerza y una pérdida de masa muscular, ¿vale? Pero no precisa pérdida de peso, por tanto tenemos que estar muy atentos a detectarlos, porque si no vamos a ir a un desgaste y a un catabolismo muy rápido y muy importante. Podemos llegar a tener una caquexia cardíaca, que digamos estaríamos ya en el extremo, es una situación en la que ya implica una pérdida no solo de músculo, sino también de grasa y una pérdida de peso, que hay muchas definiciones, ¿vale? Os he puesto aquí la de Evans, que es pérdida de más del 5% en los últimos 12 meses, acompañada de 3 de estos 5 ítems: disminución de fuerza, fatiga, anorexia, un índice libre de grasa bajo o alteraciones analíticas. Y, por supuesto, no se nos tiene que olvidar, aunque no nos vamos a centrar en esta sesión, de ojo con nuestros pacientes con obesidad, que también pueden presentar sarcopenia. Como cosa importante, ya la sarcopenia está como comorbilidad de la insuficiencia cardíaca desde 2016 en las guías SC. ¿Y por qué hablo de desnutrición e insuficiencia cardíaca? Bueno, pues porque, como veis en estas curvas de Kaplan-Meier, ¿vale? Se ha demostrado que el grupo rojo que veis aquí, los grupos con caquexia cardíaca, tienen más eventos que los grupos sin caquexia y aumentada la mortalidad por todas las causas. En pacientes, este es estudio en pacientes hospitalizados, pero también tenemos los mismos resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca crónico que están en casa. Os hago la siguiente pregunta: ¿qué prueba de cribado se recomienda para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿El MNA Soft Form, el NRS 2002, el MAST o los criterios LIM? Estaba con trampa. Realmente sabemos que tenemos los criterios LIM para el diagnóstico de desnutrición, pero los criterios LIM van precedidos siempre de una prueba de cribado, aunque muchas veces en la práctica pues no lo hacemos por tiempo, pero se ha demostrado, y en el documento de consenso que salió el año pasado, que el MNA Soft Form, que consiste en estas 5 preguntitas rápidas y fáciles de hacer, que cuestan nada, 2-3 minutos de hacer. El MNA Soft Form es un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes, por tanto, si está afecto, ya nos está diciendo que tenemos que actuar de alguna forma con nuestros pacientes. Por supuesto, sin olvidarnos de que el segundo paso va a ser la clasificación mediante criterios LIM, que lo sabéis, un criterio fenotípico, pérdida de peso, índice de masa corporal bajo o alteración en la masa muscular, y un criterio etiológico que ya vamos a tener porque tenemos insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el criterio etiológico ya está. Necesitaríamos la pérdida de peso o el índice de masa corporal bajo, o si tenemos disponible la baja masa muscular. Vale, ¿y qué nos dice que tenemos que hacer en segundo lugar? Pues además de detectar esta desnutrición, de utilizar el MNA Soft Form en estos pacientes, que ya nos va a guiar en nuestro abordaje, nos dicen que tenemos que diagnosticar la sarcopenia. Pero tengo una buena noticia: en el último documento de consenso nos dice que realmente, con sospecharla mediante el cuestionario SARC-F, que son 4 preguntas que podemos hacer al paciente, y tener o bien un dinamómetro en la consulta o bien una silla, sería suficiente para que ya estipulemos que el paciente tiene una sarcopenia probable y tenemos que también actuar a nivel muscular. ¿Por qué? Porque una prueba con dinamómetro de mano vale. El dinamómetro de mano con menos 27 kilos o menos 16 kilos en varones o mujeres estaría afecto, y si no lo tenéis, la prueba de la silla, que es hacerle al paciente que se siente y se levante 5 veces y tarda más de 15 segundos, ya tenemos esa baja fuerza muscular, sin necesidad de hacer una determinación de la masa, que sería para completar el diagnóstico, pero realmente una sarcopenia probable ya deberíamos actuar. ¿Y qué determinaciones analíticas nos recomiendan en estos pacientes? Por lo que veis aquí: hemograma, glicosilada, función renal, perfil lipídico, PCR, a todos, ¿vale? Y luego valorar ya los iones y minerales en función de nuestro paciente. ¿Por qué el sodio? Porque la hiponatremia está presente en el 30% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, como sabéis, también depende del estadio, ¿vale? Y refleja la actividad neurohormonal, y es un factor de mal pronóstico también independiente. El potasio y el magnesio, pues lo tendríamos que valorar de vez en cuando también, ¿vale? Por no decir en todas las analíticas, porque puede estar posiblemente reducido por la toma de inhibidores de la bomba de protones, que muchos de nuestros pacientes toman, por diuréticos, por supuesto, y a veces, si ingieren muchos carbohidratos, esa mayor secreción de insulina también puede hacer que cambien de compartimento y bajen en sangre. Fósforo es un marcador de síndrome de realimentación súper importante, por tanto, en pacientes muy desnutridos que vamos a renutrir, sobre todo en el ingreso, ojo, pidamos el fósforo, ¿vale? Porque va a ser importante.
Sobre todo está reducido en pacientes con IBP, con alcoholismo y, ojo, por la hipofosfatemia después de terapias con hierro intravenoso, que en estos pacientes también van a ser bastante utilizadas. Pensemos en ellos en clínica compatible, a lo mejor 2-3 semanas de haber puesto una bolsa de hierro intravenoso, que puede ser una hipofosfatemia y no lleguemos tarde. El cloro es un predictor de mortalidad, también insuficiencia cardíaca. El selenio sí que se ha visto que puede estar reducido en miocardiopatía dilatada y en tratamientos con amiodarona. No está muy clara la causa, pero sí que se ha visto esta alteración. El hierro es un déficit muy frecuente, ¿vale? De hecho, que en las unidades de insuficiencia cardíaca es algo que se tiene muy en cuenta. ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad de ejercicio, hospitalizaciones más frecuentes y más recurrentes y también es un predictor de alta mortalidad. De las vitaminas hidrosolubles, ¿qué tengo que decir? Pues la más importante realmente es la tiamina, ¿vale? ¿Y por qué pueden estar bajas? Bueno, por si tienen una ingesta reducida o bien por diuréticos de forma crónica también se podrían reducir. Y de las liposolubles, si existe una mala absorción intestinal, pues podemos sospechar que haya un déficit. De la historia farmacológica también nos describen muchas cosas interesantes a nivel de afectación nutricional. Os he señalado un poquito las que más se utilizan en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta porque nos puede afectar a nuestros pacientes con desnutrición, ¿no? ¿De qué manera pueden afectar? Pues disminución de la ingesta, porque pueden provocar mucha sequedad de boca o estomatitis por los diuréticos. Deberíamos pensar en ello, por supuesto, como podemos entender. Pero también fijaos, IECA-ARA2, amlodipino, amiodarona, diuréticos pueden producirnos, en cierto modo, alguna disgeusia, hipogeusia o geusia que podríamos achacar a este tipo de fármacos tan usados. La digoxina también frecuentemente puede dar náuseas o vómitos. La metformina, esto lo tenemos nosotros muy en cuenta cuando vemos a nuestros pacientes con metformina, ya que la ADA ya recomienda rutinariamente medir la B12 en los pacientes, ¿vale? No dice cada cuánto, pero dice que rutinariamente midamos la B12 porque puede haber una mala absorción de B12 por la metformina. Y luego, por supuesto, como os he dicho, inhibidores de la bomba de protones o diuréticos en cuanto a los iones. Y el hierro intravenoso y hipofosfatemia, que yo creo que eso lo tenemos todo súper claro. Y me he permitido el lujo de traer estas fotos, ¿vale? Las cogí del congreso de la ESPEN de 2023, del Congreso Europeo de Nutrición, porque me pareció muy interesante. Realmente lo que hacen es, nos hablan de los antidiabéticos y de su efecto sobre el músculo. Entonces nos dicen, bueno, igual es una cosa más a considerar. Se ha visto que en este sentido, como veis, hay un efecto positivo de la insulina, de los análogos de GLP-1 y los inhibidores de IDPP-4, con un efecto neutro o en estudio de la metformina, los inhibidores del SGLT2 o la pioglitazona, y un efecto negativo de las glinidas y de las sulfonilureas. Entonces puede ser que sea una cosa más a tener en cuenta. Lo que parece es que estas últimas, las sulfonilureas, ¿vale? Parece que aumentan la actividad de las caspasa 3 y producen un aumento de la degradación proteica, por tanto podría afectar de manera negativa al músculo. Y os lanzo otra pregunta. Respecto a la valoración morfofuncional de mis pacientes con insuficiencia cardíaca, en mi consulta utilizo, puede marcar todas las siguientes, ¿vale? Peso, índice de masa corporal, bioimpedancia, ecografía nutricional o no valoro nutricionalmente a mis pacientes con insuficiencia cardíaca. Por aquí alguno parece que dice la 3, ecografía nutricional. 3 minutos, vale. Vale, voy un poquito rápido. La valoración morfofuncional de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca es muy compleja y los parámetros clásicos realmente tienen muchas limitaciones. Fijaos, me gusta mucho esta tabla que nos dice pérdida de peso para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, limitada porque puede estar alterada por la sobrecarga hídrica o por los diuréticos. ¿Vale? Pues puedo utilizar, por ejemplo, pliegues o circunferencias. Sí, puedo usarlas. Pero ¿qué pasa? Que también puede estar alterada, por ejemplo, por edemas la circunferencia de la pantorrilla. Por tanto, y si tengo en cuenta el IMC, llegamos tarde. Vale, utilizo albúmina, linfocitos y colesterol, parámetros bioquímicos clásicos. Vale, pues esto también puede estar alterado porque existe hipoalbuminemia por sobrecarga de líquidos y puede haber un colesterol bajo pero por la propia toma de estatinas de estos pacientes. Por tanto, también tengo una limitación importante. La ingesta dietética es un parámetro clásico que puedo seguir utilizando y ahora voy a hablaros un poquito y brevemente de los parámetros emergentes que puedo estar utilizando para valoración nutricional de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Os traigo esta imagen, sé que es un pelín compleja para los que no estáis acostumbrados igual a hacer análisis vectorial de la bioimpedancia eléctrica, pero es que el análisis de la bioimpedancia habitual, el que estamos acostumbrados, realmente lo que hace es utilizar ecuaciones de regresión en el que
hay un estado de hidratación estable, digamos, no tiene en cuenta esas variables de hidratación, por lo tanto nos va a sobreestimar la masa libre de grasa. ¿Qué estamos usando ahora y cada vez más utilizado tanto en ingreso como en enfermedad renal, como en insuficiencia cardíaca? El análisis vectorial de la impedancia bioeléctrica. Podemos fijarnos, os lo explico brevemente, en la elipse, ¿vale? Fijaos, paciente más hidratado me lo situaría aquí, paciente en anasarca me lo situaría más abajo, paciente con una masa celular alterada en esta zona, caquexia, y paciente con buena masa celular en esta zona. Entonces, la elipse de la viva nos sitúa en estos pacientes aquí abajo en amarillo, por encima del 50% insuficiencia cardíaca crónica, y en esta zona pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Por lo tanto, nos va a dar muchos datos del estado de hidratación, además de nutricionalmente hablando. El ángulo de fase también es un factor pronóstico de mortalidad, porque a menor ángulo de fase, como veis, si cae aquí el paciente, mayor sobrecarga hídrica y peor mortalidad, ¿vale? También se utiliza en otras patologías. Y el hidragram, que es esta gráfica que veis aquí abajo, a partir de un 74,3% de hidratación, se predispone a que el paciente está con una sobrecarga hídrica y, por lo tanto, ya no solo vamos a actuar con los valores que nos va a dar de masa muscular, masa grasa, etcétera, sino que también podemos actuar a nivel de hidratación ajustando diuréticos y ajustando la nutrición de nuestros pacientes. La ecografía nutricional también la usamos en consultas porque lo que vamos a determinar es la circunferencia anterior del cuádriceps como marcador de masa muscular de nuestros pacientes y en este caso no estaría artefactada por nada en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y por tanto quedaría una valoración morfofuncional completa teniendo en cuenta que lo que más vamos a usar es la bioimpedancia y la ecografía muscular. 2 pinceladas de inicio de tratamiento nutricional. ¿Cómo inicio el tratamiento nutricional en nuestros pacientes? Pues tengo que intentar dar unas recomendaciones a estos pacientes como que lleven una dieta fraccionada, menús de fácil elaboración, generalmente dieta mediterránea o DASH, evitar complementos dietéticos o productos de herboristería que muchas veces toman y pueden alterar también la toma de diuréticos y otros fármacos. La sal, ¿qué decimos de la sal? Pues realmente no sobrepasar 5 gramos al día de sal y por lo tanto utilizar, por ejemplo, especias. Hay páginas que nos hablan de especias que podemos usar con determinados alimentos y esto ayuda mucho a estos pacientes. Fortificar la dieta. ¿Cómo podemos fortificar la dieta? Bueno, pues con aceite de oliva, purés de legumbres, cereales en polvo, añadir almendra molida a nuestros preparados, añadir leche en polvo, emplear módulos no financiados. Uy. Vale, en cuanto a la ingesta de agua, realmente habría que... ¿Esto es que se me acaba el tiempo? Ah, vale. Bueno, pues me voy a las conclusiones. Y nada, el gasto energético total, 27 calorías kilo día y entre 1 y 1,5 gramos de proteína kilo día del paciente. Vale, pues nada, me voy a las conclusiones. Esto es cuando derivará a las unidades de nutrición, que obviamente cuando queráis, pero en pacientes más graves. Y como conclusiones, la prevalencia de desnutrición relacionada con la enfermedad de insuficiencia cardíaca es alta. La herramienta de cribado utilizada y más útil sería el MNA Short Form. La sarcopenia y la obesidad sarcopénica debería ser evaluada independientemente de que exista una pérdida de peso. La valoración morfofuncional es compleja y debemos usar la impedancia bioeléctrica, la ecografía como técnicas útiles emergentes y el cálculo de requerimientos, ya os lo he dicho, 27 kilocalorías kilo día y 1,5 gramos de proteína kilo día. Y os dejo con la música de fondo.